Las rocas volcánicas conservaban su calor incluso después del atardecer, y ese era el único consuelo que Enver conocía. La pequeña criatura se apretó contra la piedra que se enfriaba, sus escamas raspando suavemente en la oscuridad. 3 lunas colgaban en el cielo color ceniza sobre el planeta Azar. Su pálida luz hacía que las sombras bailaran sobre el desierto vacío. Enver estaba sola. El estómago del dragón volvió a retorcerse de hambre. Habían pasado 2 días desde la última comida. Una cosa rara, una raíz que sabía a metal y empeoraba el dolor. Pero la comida no era el mayor problema. La especie se necesitaba algo más para sobrevivir. Algo que Enver ya no tenía. Conexión, vínculo, familia. Sin eso, el joven Drazen se desvanecía como el humo. Enver podía sentirlo. Una frialdad que se extendía desde el interior y que no tenía nada que ver con la temperatura. El pequeño cuerpo se apagaba poco a poco, preparándose para un final que ahora parecía inevitable. Los recuerdos parpadeaban en la mente cansada de Enver. Hubo otros una vez, un grupo de 6 hermanos, todos nacidos juntos bajo el sol rojo. Sus padres guardianes habían sido fuertes y sabios, enseñándoles a cazar, a volar, a sobrevivir. El nido había sido cálido, lleno de suaves chirridos y de constante zumbido de amor que mantenía al joven Drazen vivo y creciendo. Entonces llegó la guerra. Enver no entendía la guerra. El concepto carecía de sentido para una mente que valoraba la conexión por encima de todo. Pero 2 facciones alienígenas querían azar para sí mismas, querían sus minerales y su posición en el espacio. Lucharon a través de las llanuras volcánicas con armas que gritaban y ardían. El nido Drazen había quedado atrapado entre ellos, un obstáculo más que eliminar. Todo había terminado en fuego y ruido. Amber se había escondido en una grieta entre las rocas, demasiado asustada para moverse, mientras el mundo explotaba a su alrededor. Cuando finalmente regresó el silencio, no quedaba nada, ni hermanos, ni padres, solo ceniza y el vacío de hacía 90 días. 3 ciclos lunares completos de esconderse, escabullirse, sobrevivir solos de maneras que iban en contra de todo instinto. Los Drazen no estaban hechos para ser solitarios. Sus cuerpos requerían la resonancia emocional de la familia como los humanos necesitaban el aire. Sin ella, simplemente dejaban de existir. Enver lo sabía. Lo sentía en cada latido de su corazón. Otros alienígenas pasaban por la región volcánica. A veces, Enver los observaba desde escondites, esperando que alguno se detuviera y los notara, esperando que a alguien le importara. Pero los comerciantes, soldados y exploradores tenían sus propias preocupaciones. Una pequeña criatura huérfana no significaba nada para ellos. Algunas especies eran activamente hostiles, viendo a los Drazen como plagas o presas que capturar. Enver había aprendido a permanecer oculta, a guardar silencio, a sobrevivir solo un día más. Pero los días se agotaban. Los ojos del dragón se volvieron pesados a medida que la noche se profundizaba. El sueño le ofreció un breve escape de la soledad. En sueños, aún había calor y familia. En sueños, todo volvía a ser completo. La respiración de Enver se ralentizó, su pequeño pecho subiendo y bajando con esfuerzo. La roca volcánica debajo ya no se sentía lo suficientemente cálida. Ya nada se sentía lo suficientemente cálido. Entonces algo cambió. Una vibración en el suelo, sutil pero distintiva. Los ojos de Enver se entreabrieron, sus instintos ardiendo a pesar del agotamiento. Algo grande había aterrizado cerca. Otra nave, otro grupo de alienígenas de paso. El dragón Ling debería esconderse, debería permanecer invisible como siempre. Pero esconderse no había salvado a nadie antes. Y Enver estaba harta de estar sola. El patrón de vibración se sentía diferente esta vez. No el áspero estruendo mecánico de las naves militares. Algo más suave, más silencioso. Curiosa a pesar de todo, Enver arrastró el pequeño cuerpo hacia arriba y se arrastró hacia la cresta que dominaba la zona de aterrizaje. Abajo, una nave descansaba sobre la planicie volcánica. Era más pequeña que las naves de guerra, redondeada y desgastada por el viaje. Una solitaria figura emergió de la escotilla, cubierta con un traje protector que brillaba tenuemente a la luz de la luna. La figura se movía con cuidado por el terreno accidentado, deteniéndose periódicamente para examinar las rocas y tomar muestras. Enver observaba con interés cada vez menor. Solo otro investigador o explorador. Se irían pronto como todos los demás. No tenía sentido esperar algo diferente. La figura se acercó, siguiendo un camino que solo ellos podían ver. Enver debería retirarse ahora. Debería desaparecer de nuevo entre las sombras.
Pero el cuerpo del dragón Ling ya no cooperaría. Demasiado débil, demasiado vacío, demasiado cansado de luchar. Que termine aquí entonces, al menos bajo las estrellas en lugar de solo en la oscuridad. Las piernas de Ember cedieron. El pequeño cuerpo rodó por la ladera rocosa, escamas raspando y alas enredándose inútilmente. Todo giró y dolió y luego se detuvo de repente cuando el dragón Ling aterrizó en un montón cerca de un manantial termal. El suelo vibró de nuevo, pasos acercándose. Ember intentó moverse, intentó correr, pero ya nada funcionaba correctamente. Esto era todo. Lo que sucediera después sería el final de la historia. Con la visión borrosa, Ember vio la figura arrodillada cerca. El casco del traje se retrajo, revelando un rostro diferente a cualquiera que el dragón Ling hubiera visto antes. Piel suave, rasgos extraños, cabello que reflejaba la luz de la luna. Los ojos del ser estaban abiertos con preocupación, no amenaza. Esos ojos parecían amables. El ser extendió la mano lenta, cuidadosamente, emitiendo suaves sonidos que podrían haber sido palabras. Manos cálidas tocaron las escamas de Ember, suaves y seguras. Algo presionó contra la boca del dragón. Un líquido que sabía limpio y bueno. Más sonidos, más caricias suaves, más de esa extraña amabilidad que Ember había olvidado que existía. Por primera vez en 90 días, algo dentro del pecho del dragón se relajó ligeramente. El frío que se había estado extendiendo se detuvo solo por un instante. Este ser, esta extraña criatura, intentaba ayudar. En realidad, intentaba ayudar. Ember emitió un sonido apenas más que un susurro, un chirrido inquisitivo que preguntaba lo único que ya importaba. Por favor, no me dejes sola. El rostro del ser se suavizó aún más, y de alguna manera Ember entendió la respuesta, incluso sin palabras. Esos ojos bondadosos prometían algo que el dragón necesitaba creer desesperadamente. Estoy aquí ahora. La doctora Anna Wright estaba recolectando muestras de rocas cuando su escáner detectó algo inesperado. Las lecturas mostraban señales biológicas que no deberían existir en este tramo particular de Azar. Todas las especies documentadas del planeta se mantenían alejadas de las zonas volcánicas. Demasiado calor, demasiado peligroso. Sin embargo, algo vivo estaba allí afuera. Siguió la señal a través del terreno accidentado. Su traje la protegía del aire sulfuroso y las temperaturas extremas. El trabajo la mantenía ocupada, lo cual era bueno. Anna había aprendido con los años que una mente ocupada era una mente manejable. Los pensamientos ociosos llevaban a recuerdos, y los recuerdos la llevaban a lugares a los que no podía permitirse ir. Ya no. La lectura biológica se hizo más fuerte al acercarse a un conjunto de aguas termales. Anna se quedó sin aliento al ver lo que yacía desplomado junto al agua humeante. Una criatura pequeña y cubierta de escamas oscuras que reflejaban la luz de la luna. Las alas se plegaban torpemente contra los costados. Los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil. Por un terrible instante, Anna pensó que era demasiado tarde. Entonces vio el ave subir y bajar del pecho de la criatura. Su entrenamiento debería haberle dicho que fuera cautelosa. Las especies desconocidas podían ser peligrosas. Podían transmitir enfermedades. Podían reaccionar de forma impredecible a contacto. Pero algo más profundo que el entrenamiento entró en acción, algo que reconocía el sufrimiento al verlo. Anna se arrodilló junto a la criatura, recogiendo su casco a pesar del protocolo. Necesitaba ver con claridad para evaluar la situación correctamente. La criatura era joven. Eso era evidente por su tamaño y la suave textura de sus escamas, y se estaba muriendo. Sacó suministros de emergencia de su mochila. Primero agua, limpia y filtrada. Sostuvo la cabeza de la criatura con cuidado, dejando caer el líquido entre sus labios. La mayor parte se escapó, pero algo bajó. La criatura se movió ligeramente, buena señal. Luego vino el escáner médico. Anna lo pasó sobre el pequeño cuerpo, observando las lecturas parpadear la pantalla. Desnutrición severa, deshidratación, algo más. Algo que el escáner etiquetó como crítico, pero no pudo identificar correctamente. Un desequilibrio biológico que afectaba a múltiples sistemas. Anna trabajó con rapidez, administrando la ayuda que pudo con sus limitados suministros veterinarios. Ya había tratado animales heridos antes durante sus viajes de investigación. Esto no era tan diferente. Solo concéntrate en los problemas inmediatos. Mantén a la criatura estable. Averigua el resto después. Los ojos de la criatura se abrieron lentamente, revelando una profunda conciencia que sobresaltó a Anna. No solo un animal,
sino algo más. Los ojos reflejaban inteligencia, miedo y algo que se parecía desgarradoramente a la esperanza. Anna habló en voz baja, sin esperar que la criatura entendiera las palabras, pero con la esperanza de que el tono comunicara lo que el lenguaje no podía. Está bien. Ahora estás a salvo. Te tengo. Tomó el pequeño cuerpo en sus brazos, con cuidado de las alas y la cola. La criatura era más ligera de lo esperado, demasiado ligera para su tamaño. Otra señal de lo cerca que había estado del abismo. Emitió un sonido suave e inquisitivo que golpeó a Anna en lo más profundo de su pecho. Ese sonido, ese leve y vulnerable sonido. Conocía ese sonido, lo había oído antes en otra voz, en otro tiempo, en otro mundo. El sonido de un niño pidiendo que lo abrazaran, para consolarse, para no estar sola. Los brazos de Anna se apretaron reflexivamente alrededor de la criatura. «Te tengo», repitió con voz ronca. «Lo prometo». El camino de regreso a su nave fue cuidadoso y lento. Anna mantuvo un flujo constante de palabras hablando de todo y de nada. El clima en Azar, las estrellas en el cielo, el extraño ruido que a veces hacía el motor de su nave, cualquier cosa para llenar el silencio y hacerle saber a la criatura que ya no estaba sola. Dentro de la nave, instaló una cama improvisada en la bodega de carga, mantas térmicas acolchadas de cajas de suministros, un elemento calefactor a baja temperatura. Depositó a la criatura con cuidado, y al instante se acurrucó, temblando a pesar del calor. Anna se sentó a su lado, con una mano apoyada ligeramente sobre sus escamas. Podía sentir su ritmo cardíaco acelerado y su lucha por sobrevivir. Abrió la base de datos de su nave en su tableta, buscando entre las entradas sobre las especies nativas de Azar. Nada coincidía. Amplió los parámetros de búsqueda, explorando el catálogo galáctico. Página tras página de formas de vida alienígenas se desplazaban hasta que finalmente allí, una especie llamada Dreisen. Seres dragonáceos del borde exterior. Las características físicas coincidían a la perfección. Anna leía más rápido, absorbiendo la información. Especie inteligente, habilidades empáticas, criaturas sociales que vivían en grupos familiares. Detalle crucial, el joven Dreisen necesitaba vínculos emocionales para sobrevivir. Sin conexión familiar, el joven Dreisen experimentó un fallo sistémico y la muerte aproximadamente 100 días después de la separación. Su mirada encontró otra línea. Los Drean estaban casi extintos en este sector, perseguidos, desplazados, atrapados en diversos conflictos. No participaron en su origen. Anna miró a la criatura que dormía inquietamente a su lado. Una huérfana, luego sola y moribunda, no solo por falta de comida o agua, sino por falta de amor. La idea era casi demasiado cruel para comprenderla. Pensó en su propia pérdida años atrás, pero nunca realmente distante. El accidente de la colonia, la explosión, la mano de su hija resbalándose de la suya en el caos, los años vacíos que siguieron, llenos de trabajo y distancia, y la cuidadosa gestión de un duelo que nunca sanó del todo. Anna se había prometido a sí misma que nunca volvería a abrir su corazón de esa manera. Dolía demasiado cuando las cosas salían mal, salvo para mantenerse distante, profesional, sola. Pero al mirar a esta pequeña criatura moribunda, supo que esa promesa ya se había roto. Se había roto en el momento en que vio esos ojos inteligentes abrirse y mirarla con desesperada esperanza. No podía salvar a todos. Sabía que el universo estaba lleno de sufrimiento, pérdida y cosas terribles que escapaban a control de nadie. Pero tal vez, solo tal vez, podría salvar a esta. Anna se acomodó en el suelo, manteniendo la mano sobre las escamas de la criatura. Su respiración parecía un poco más tranquila ahora. Los temblores habían disminuido. Pequeñas mejoras, pero mejoras al fin y al cabo. «Me llamo Anna», dijo en voz baja. «No sé si me entiendes, pero quiero que sepas algo. Ya no estás sola. No sé exactamente qué necesitas, pero voy a averiguarlo, y no te voy a dejar». La criatura se movió, emitió un sonido diferente al anterior, más suave, casi satisfecho. Cambió de posición, apretándose contra el costado de Anna, buscando calor y contacto. Anna sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había mantenido encerrado durante años. Dolía, pero era un dolor agradable. El tipo de dolor que significaba que partes congeladas de sí mismas se descongelaban, volviendo la vida. Empezó a tararear una vieja melodía de la tierra. Una nana que su propia madre le había cantado y que ella le había cantado a su hija. La melodía flotaba por la silenciosa nave, simple y relajante.
La respiración de la criatura se sincronizó con el ritmo, profundizándose en algo que en realidad podría ser un sueño reparador. Anna seguía tarareando, vigilando, cumpliendo su promesa. Ninguna de las dos estaba sola ya. Habían pasado 5 días desde que Anna encontró al dragón, y su campamento de investigación se había transformado en algo entre laboratorio y hogar. El equipo y los suministros abarrotaban cada superficie, pero en el centro de todo estaba Ember. Así era como Anna había empezado a llamar a la criatura. Tras el cálido resplandor de sus escamas bajo cierta luz, Ember ahora era más fuerte, capaz de caminar y moverse por el campamento con creciente confianza. La recuperación física había sido notable una vez que Anna determinó los requerimientos nutricionales adecuados. Una combinación de suplementos minerales, compuestos proteicos y el azufre natural de las termas de azar parecía ser la solución. Pero el otro requisito, el vínculo emocional, era más complejo. Anna estaba sentada en su estación de trabajo revisando datos en sus pantallas mientras Ember dormitaba cerca sobre una colchoneta acolchada. La información que había recopilado sobre la biología de los Dressis era fascinante y perturbadora a partes iguales. Los jóvenes Dresses necesitaban literalmente conexión emocional para sobrevivir. Sus sistemas nerviosos estaban programados para la retroalimentación empática, percibiendo y respondiendo constantemente los sentimientos de los familiares que los rodeaban. Sin esa retroalimentación, sus cuerpos comenzaron a apagarse. No era psicológico, era puramente biológico. Así como los humanos necesitaban oxígeno, Drazen necesitaba amor. La entrada de la base de datos que Anna había encontrado antes contenía una cronología sombría. El joven Drazen, sin vínculos familiares, murió a los 5 ciclos de separación. Ember llevaba casi 4 ciclos sola cuando Anna los encontró. El Dragonling había estado a días, quizá horas, de un fallo total del sistema. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Contra toda probabilidad científica, Ember se estaba recuperando, no solo físicamente, sino en todos los aspectos importantes para la supervivencia de Dressen. Los marcadores biológicos estaban mejorando. Los centros empáticos se estaban estabilizando. Ember estaba creando un vínculo con Anna. No debería ser posible. La base de datos dejaba muy claro que el vínculo entre los Drazen requería frecuencias emocionales específicas e intercambios de feromonas exclusivos de su especie. Los humanos no producían las señales adecuadas. La biología era completamente incompatible. Sin embargo, allí estaba Ember, prosperando de maneras que contradecían toda la información que Anna pudo encontrar. Observó a la dragona dormir, con el pecho subiendo bajando plácidamente. Amber había empezado a seguir a Anna a todas partes, emitiendo suaves gorjeos cada vez que se separaban, incluso brevemente. Por la noche, Amber se negaba a dormir a menos que Anna estuviera cerca, a menudo acurrucándose contra su costado. Este comportamiento le recordaba dolorosamente a Anna, su hija a esa edad, siempre queriendo estar cerca, buscando consuelo, seguridad y presencia física. La similitud hizo que el pecho de Anna doliera con una mezcla de viejas penas y nuevo afecto. Ember abrió los ojos de inmediato, buscando a Anna al otro lado de la habitación. Al encontrarla, la dragona se relajó de nuevo y emitió un alegre zumbido. Anna sonrió a su pesar. «Hola, pequeña. ¿Dormiste bien?» Ember se levantó y se estiró, extendiendo completamente las alas por primera vez desde que Anna las había encontrado. Eran hermosas membranas translúcidas estiradas entre delicados huesos, que reflejaban la luz en patrones de arco iris. La envergadura era impresionante, casi el doble de la longitud del cuerpo de Ember. Anna abrió su matriz de traducción, algo en lo que llevaba días trabajando. Drazen tenía un lenguaje complejo de sonidos, posturas corporales y pulsos empáticos. La matriz solo podía procesar las partes audibles, pero era un comienzo. Reprodujo una serie de grabaciones que había hecho de las diversas vocalizaciones de Ember, observando cómo el programa intentaba deducir el significado. Poco a poco, surgieron patrones. Ciertos sonidos se correlacionaban con deseos o sentimientos específicos. Un ruido sordo significaba satisfacción. Los chirridos agudos indicaban alarma. Un trino particular parecía ser la forma en que Ember llamaba específicamente a Anna. Pero había un sonido que Ember aún no había emitido. Según la base de datos, el pequeño Dressen emitía un ronroneo específico solo en presencia de familiares aceptados. Era una respuesta involuntaria provocada por la sensación de seguridad de pertenencia. Los Drey huérfanos o rechazados nunca emitían ese sonido. Anna se preguntó si Ember alguna vez se sentiría lo suficientemente segura como para ronronear.
Dejó el trabajo de traducción a un lado y sacó un recipiente con la mezcla mineral que más le gustaba a Ember. Hora de cenar, pequeña. Ember se acercó con un entusiasmo que hizo reír a Anna. La dragoncita siempre tenía hambre últimamente, recuperando el tiempo perdido. Anna le dio los suplementos en la mano, observando a Ember masticarlos felizmente. Esos ojos, tan inteligentes y expresivos, no se apartaron del rostro de Anna. Después de comer, Ember hizo algo nuevo. La dragoncita extendió una pata con garra y tocó suavemente la mano de Anna. Luego emitió un sonido interrogativo. Anna comprendía de alguna manera cómo los padres comprenden a sus hijos sin necesidad de palabras. Amber quería saber de Anna. Quería comprender a este extraño ser que se había convertido en su mundo entero. Así que Anna le contó historias sobre la Tierra, un planeta cubierto de agua y plantas verdes, sobre los humanos y sus extrañas costumbres, sobre el trabajo que realizaba Anna, viajando entre mundos para estudiar y catalogar la vida. Habló de su pasado con demasiada cautela al principio, luego con más honestidad de la que había logrado en años. Le contó a Ember sobre la pérdida, sobre su hija, sobre el accidente que lo había destrozado todo y había dejado a Anna vacía y a la deriva, sobre los años que pasó huyendo del dolor entregándose a un trabajo que la mantenía alejada de los apegos. Ember escuchó con total atención, emitiendo suaves sonidos que parecían consuelo. Cuando a Anna se le quebró la voz, Ember se acercó más, ofreciéndole calor y presencia. La dragona parecía comprender el dolor, habiendo experimentado el suyo. Se sentaron juntas mientras el sol se ponía afuera. Dos almas huérfanas encontraban un consuelo inesperado la una en la otra. Más tarde, mientras Anna se preparaba para dormir, revisó las lecturas biológicas de Ember una vez más. Todo mejoraba a paso firme. El requisito del vínculo se estaba cumpliendo de alguna manera, contra toda lógica y comprensión científica. Anna se preguntó qué opinarían los expertos en Dresden de esto. ¿Creerían que un humano podría vincularse con un Dresden joven? ¿Intentarían llevarse a Ember? Insistiendo en el cuidado de su propia especie. La idea despertó los instintos protectores de Anna. Miró a Ember, ya acurrucada en la colchoneta junto a su saco de dormir, esperando a que Anna se acostara para poder estar cerca. Pasara lo que pasara, Anna no permitiría que nadie la separara. No ahora. No después de que se hubieran encontrado en la oscuridad y hubieran comenzado a sanar juntas. Se acomodó en su saco de dormir, y Ember se acurrucó inmediatamente a su lado, con las escamas cálidas y suaves. Anna rodeó con un brazo a la dragona, sujetándola con ternura. «Buenas noches, Ember», susurró. «Que tengas dulces sueños». Y entonces lo oyó, suave al principio, luego cada vez más fuerte. Un ronroneo retumbante que vibró por todo el cuerpo de Ember. El sonido de una Drazen que se sentía completamente segura y amada. El sonido que se suponía que las dragonas huérfanas no debían emitir. Pero Ember ya no era huérfana. Y Anna tampoco. Abrazó a Ember con más fuerza, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro en la oscuridad. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Lágrimas de alivio, alegría y la aterradora vulnerabilidad que conlleva volver a dejarse amar. La base de datos se había equivocado al afirmar que la unión humana Dresden era imposible. No era imposible en absoluto. Simplemente, nunca lo había intentado alguien lo suficientemente valiente como para abrir su corazón por completo, sin reservas ni miedo. Alguien que comprendiera que el amor no estaba limitado por la biología, las especies ni por ninguna de las fronteras que la galaxia intentaba imponer. Anna cerró los ojos, sintiendo las brasas ronronear contra su pecho como un segundo latido. El mañana traería sus propios desafíos, pero esta noche estaban juntos, a salvo y amados. Eso era suficiente. El mensaje llegó a la terminal de Anna 17 días después de encontrar a Ember, y lo cambió todo. Anna le había estado enseñando a Ember a planear, usando el área abierta del campamento para practicar. El dragón Ling aprendía rápido, ya conseguía vuelos cortos entre los contenedores de equipo. Cada planeo exitoso generaba chirridos emocionados y una exigencia de aprobación por parte de Anna, que ella daba libremente con elogios y risas. Entonces, su sistema de comunicación sonó con un mensaje prioritario entrante. A Anna se le encogió el estómago. Los mensajes prioritarios nunca eran buenas noticias. Lo abrió y leyó rápidamente, con una expresión de preocupación creciente a cada línea. La red de inspección galáctica había recibido sus registros de investigación automáticos. Su descubrimiento de un Dresden vivo en Azar había activado múltiples sistemas de alerta. Los Drazen eran una especie protegida. Su disminución en número era motivo de preocupación oficial
en varios organismos gubernamentales. Ahora todos sabían que Ember existía, y todos querían opinar sobre lo que sucedería después. El mensaje provenía de algo llamado el Consejo de Preservación. Enviarían un equipo diplomático a Azar de inmediato para evaluar la situación y tomar la custodia del joven Dressis, para transferirlo a un santuario adecuado. Anna leyó el mensaje 3 veces, con la ira aumentando a cada paso. Tomar la custodia como si Ember fuera una propiedad, no una persona. Como si Anna no hubiera pasado semanas cuidando la dragona, manteniéndola con vida cuando nadie más se había dado cuenta de que se estaba muriendo. Ember percibió la angustia de Anna y se apresuró a acercarse, emitiendo sonidos de preocupación e interrogación. Anna se obligó a sonreír y a acariciar suavemente la cabeza de la dragona. «Está bien, pequeña. Solo hay algunas complicaciones». Pero no estaba bien, y Ember lo sabía. La dragona se apretó contra sí, ofreciéndole consuelo como Anna se lo había ofrecido semanas atrás. El cambio de roles le encogió el corazón a Anna. Tenía 3 días antes de que llegara el equipo diplomático. 3 días para decidir qué hacer. Anna pasó esos días reuniendo pruebas. Documentó todo sobre la recuperación de Ember, las mejoras biológicas, el vínculo exitoso que debería haber sido imposible. Grabó videos de la personalidad, la inteligencia y las habilidades en desarrollo de Ember. Recopiló investigaciones que demostraban que la separación de un vínculo establecido podía ser tan dañina como la pérdida original. Cuando la nave diplomática aterrizó en Azar, Anna estaba lista. El equipo estaba formado por 4 alienígenas de diferentes especies. Todos llevaban insignias oficiales. Su líder era un ser alto llamado Reed, miembro del Consejo, cubierto de formaciones cristalinas que reflejaban la luz. La expresión de Reed era profesionalmente neutral, mientras examinaban el campamento de Anna. «Dr. Wright, agradecemos su atención al joven Dressen. Sin embargo, este asunto requiere intervención oficial. Necesitamos transportar a la criatura a una instalación equipada para el cuidado adecuado de Dressen». Anna se mantuvo firme. Ember no es una criatura, y el cuidado adecuado es precisamente lo que le he estado brindando. Los rasgos cristalinos de Reed cambiaron, el equivalente a levantar las cejas. «Amber, tú le has puesto nombre». «A ellos», corrigió Anna con firmeza. «Amber los usa. Y sí, los nombro porque son mi familia». Uno de los otros diplomáticos emitió un sonido burlón. Los humanos y su tendencia a antropomorfizar. «Dr. Wright, no es posible que comprenda las complejas necesidades de un joven Dressen. Requieren atención especializada de expertos». Anna sacó su documentación en una pantalla portátil. «Tengo datos que demuestran la recuperación completa de Ember. Marcadores biológicos, evaluaciones psicológicas, progreso del desarrollo. Cada medición muestra un individuo sano y próspero». Reed examinó los datos con atención. Su expresión se tornó de sorpresa. «Esto es extraordinario. Parece que se cumplen los requisitos del vínculo. Pero eso es imposible con un cuidador humano». «Imposible, pero está ocurriendo», dijo Anna. «Y si no se paran ahora, revertirán todo este progreso. Tracy y los jóvenes mueren cuando se llevan a los individuos vinculados. Usted lo sabe». El equipo diplomático conversó en voz baja. Reed se volvió hacia Anna, con un tono más mesurado. «Reconocemos su apego, Dr. Wright, pero hay preocupaciones más importantes. El número de Dressen es críticamente bajo. Cada joven representa un potencial para la recuperación de la especie. Los clanes Dressen remanentes tienen derecho sobre cualquier joven descubierto. Puede que no acepten un vínculo humano como legítimo». Antes de que Anna pudiera responder, Ember emergió del interior del campamento. El Dragonling había crecido significativamente en las últimas semanas, llegando a la cintura de Anna. Ember echó un vistazo a los desconocidos y se acercó de inmediato a Anna, con las alas medio extendidas en una postura protectora. El equipo retrocedió instintivamente. Incluso el joven Dressen podía ser formidable cuando se sentía amenazado. Anna posó una mano tranquilizadora sobre las escamas de Ember. «No pasa nada. Solo están aquí para hablar». Ember se relajó un poco, pero permaneció cerca, observando a los desconocidos con ojos inteligentes y cansados. El mensaje era claro. Ember había elegido su familia, y esa familia era Anna. Reed observó la interacción con evidente fascinación. «El vínculo parece genuino, pero Dr. Wright debe comprender la complejidad política. Los clanes remanentes querrán pruebas de que puede brindar la atención adecuada. Habrá desafíos, posiblemente acciones legales.
¿Está preparado para eso? Ana sostuvo la mirada de Red fijamente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener unida a mi familia. La respuesta debió satisfacer algo en Red porque asintió lentamente. Muy bien. Informaremos de su posición. Pero, Dr. Wright, le aconsejo que se prepare a fondo. Los clanes pondrán a prueba su compromiso severamente. Después de que el equipo diplomático se marchara, Ana supo que había ganado tiempo, pero no seguridad. Vendría más gente. Se harían más preguntas y, finalmente, alguien intentaría llevarse a Enver por la fuerza. Esa noche, Ana tomó una decisión. No podía quedarse en Azar esperando el siguiente enfrentamiento. Tenían que irse a buscar un lugar seguro mientras ella averiguaba cómo desenvolverse en la compleja situación política. Empezó a empacar provisiones esenciales, moviéndose con rapidez y eficiencia. Enver observaba con creciente ansiedad, captando la urgencia de Ana. «Nos vamos de viaje, pequeña», explicó Ana con dulzura, «a un lugar más seguro donde podamos pensar con claridad». Mientras trabajaba, llegó otro mensaje. Este no era del Consejo de Preservación. Era de los clanes Dresen remanentes, y el tono era mucho menos diplomático. Exigían la entrega inmediata del joven. Cuestionaban el derecho de Ana siquiera estar en contacto con un Dresen. Amenazaron con acciones legales y, peor aún, Ana borró el mensaje y siguió empacando. Salieron de Azar antes del amanecer. La pequeña nave de Ana se elevaba silenciosamente hacia el cielo oscuro. Enver, sentada en el asiento del copiloto, observaba cómo su mundo se desmoronaba. El Dragon Link parecía preocupado pero confiado, seguro de que Ana los mantendría a salvo. Ana esperaba que esa confianza no fuera infundada. Acababa de convertir a Enver y a ella en fugitivas, pero quedarse habría significado perderse mutuamente, y eso era inaceptable. Puso rumbo a los territorios del borde exterior, lugares donde los registros eran menos exhaustivos y las preguntas se hacían con menos frecuencia. Seguirían avanzando, manteniéndose por delante de cualquiera que los persiguiera hasta que Ana encontrara una solución definitiva. Enver emitió un suave sonido interrogativo. Ana se acercó y apretó la pata con garras del dragón. Con suavidad. «Sé que esto da miedo», dijo, «pero te prometo que estaremos bien. No dejaré que nadie nos separe». Las escamas de Enver se calentaron bajo el tacto de Ana, y ese ronroneo familiar comenzó a sonar. El sonido de la confianza y el amor absolutos. Ana sintió que el peso de la responsabilidad se acentuaba sobre sus hombros. Le había hecho promesas a este joven ser que ya había perdido tanto. Ahora tenía que cumplirlas sin importar el coste. La nave saltó a una velocidad superior a la de la luz, dejando atrás a Azar y sus complicaciones. Les esperaba incertidumbre y peligro, pero los afrontaron juntos. Una humana y un dragón que habían encontrado a su familia de la forma más inesperada. Y Ana lucharía contra toda la galaxia si eso era lo que hacía falta para proteger a esa familia. Las estaciones espaciales del borde exterior planteaban menos preguntas que las de los territorios controlados. Ana aprendió a navegar por esta nueva realidad rápidamente, moviéndose de un puerto a otro, intercambiando trabajo por suministros y manteniéndose un paso por delante del patrón de búsqueda que sabía que lo seguía. Enver se fortalecía con cada semana que pasaba. El Dragon Link ya casi había alcanzado su tamaño máximo, capaz de volar con normalidad en lugar de solo planear. Esas alas podían llevarlos a ambos cuando era necesario, algo que los había salvado más de una vez cuando necesitaban irse de algún lugar con urgencia. Estaban en una gasolinera llamada Drift Point. Cuando Ana oyó los rumores, buscaban a un humano y a un Dresen. Se ofrecía buen dinero por información. El Consejo de Preservación quería encontrarlos. Los clanes remanentes querían encontrarlos. Incluso los cazarrecompensas se interesaban. Ana terminó la transacción de combustible rápidamente y regresó a su nave. Enver esperaba en la bodega de carga, practicando el control preciso de las llamas fundiendo patrones en chatarra. El Dragon Link había desarrollado habilidades notables mucho más allá de lo que las bases de datos consideraban normal para su edad. «Es hora de moverse de nuevo», dijo Ana en voz baja. Enver levantó la cabeza y las llamas se extinguieron al instante. Esos ojos inteligentes comprendieron sin necesidad de explicación. El Dragon Link recogió sus pocas pertenencias mientras Ana preparaba la nave para la partida. Casi se habían ido cuando tres figuras bloquearon la salida de la bodega de aterrizaje. Esta vez no eran oficiales. Mercenarios, a juzgar por las armas y la mirada fría en sus ojos. El líder dio un paso al frente, un alienígena con cicatrices y demasiados brazos. «Dr. Wright»,
Nos han contratado para traer a los Dreisen. Simplifique esto, nadie saldrá herido. Anna se colocó entre los mercenarios y Enver. No iremos con ustedes. El líder rió. No tienen elección. Hemos desactivado los sistemas de armas de su nave. Los superan en número y armamento. Lo que sucedió después fue rápido. Amber se movió alrededor de Anna con una velocidad que sorprendió a todos. Las alas del dragón se abrieron, haciéndolo parecer mucho más grande y amenazante. Un gruñido profundo retumbó en el pecho de Enver. Nada que ver con los suaves sonidos que Anna estaba acostumbrada a oír. Los mercenarios alzaron sus armas. El corazón de Anna se detuvo. Entonces Enver liberó una ráfaga controlada de llamas que derritió las armas sin tocar a sus dueños. Los mercenarios retrocedieron tambaleándose, conmocionados y aterrorizados. Enver avanzó, todavía gruñendo, dejando claro lo que sucedería si no se iban. Corrieron. Anna se quedó paralizada, procesando lo que acababa de presenciar. Enver los había defendido, había usado la fuerza para proteger a su familia. Pero la dragona había sido cuidadosa, controlada, prefiriendo asustar en lugar de dañar. Enver se volvió hacia Anna. Toda la agresión se desvaneció al instante. La dragona emitió un sonido de preocupación, comprobando que Anna estuviera ilesa. Anna abrazó a Enver con fuerza, con alas y todo. Fuiste increíble. Aterradora, pero increíble. Salieron rápido del punto de deriva, pero la noticia se extendió aún más. La humana y su dragona se habían enfrentado a mercenarios armados y habían vencido. Más gente se dio cuenta. Algunos eran amenazas, pero otros sentían curiosidad, incluso admiración. En la siguiente estación, un comerciante anciano se acercó a Anna mientras compraba provisiones. El comerciante era humano, vestía la ropa remendada de alguien que había viajado por el borde durante décadas. Me enteré de lo que pasó en punto de deriva, dijo el traidor. Se necesitó coraje para defender a tu hija de esa manera. Anna se sorprendió por la aceptación despreocupada en la voz del traidor. La mayoría de la gente piensa que estoy loco por conectar con un Dreisen. El traidor sonrió. La mayoría de la gente no entiende muy bien a los humanos. No somos como otras especies. Tenemos esta extraña capacidad de amar. Casi cualquier cosa que necesita amor. Es nuestro don y nuestra maldición. La palabra permaneció con Anna mucho después de que terminara la conversación. Un don y una maldición. Nunca antes había pensado en la humanidad de esa manera. Pasaron más semanas, más estaciones, más situaciones límite, más momentos en los que Anna y Enver tuvieron que confiar completamente la una en la otra para sobrevivir. Y a lo largo de todo, Enver observó a los humanos, los estudió, vio cómo ayudaban a desconocidos sin esperar recompensa, cómo forjaban conexiones entre especies, cómo parecían tener empatía como algo predeterminado en lugar de algo que requiriera esfuerzo. En una estación, Enver vio a Anna pasar una hora ayudando a un niño alienígena angustiado a encontrar a su padre. En otra, vieron a un mecánico humano negarse a pagar a una familia de refugiados. Pequeños actos, pero se acumulaban en un patrón que fascinaba a Enver. Una noche, acampando en la superficie de una pequeña luna mientras reparaban su nave, Enver intentó articular lo que habían observado. La matriz de traducción había mejorado y ahora podían tener conversaciones sencillas. Los humanos son diferentes, dijo Enver con cuidado, aún aprendiendo el idioma. Otras especies ayudan a los de su especie. Los humanos ayudan a todos. Anna reflexionó sobre eso mientras observaba las estrellas girar en el cielo. Supongo que sí. A veces nos metemos en problemas. La gente piensa que somos ingenuos o tontos. Tontos no, insistió Enver. Especiales. Me viste morir y me ayudaste aunque no era humana. Sin pedir nada a cambio. Solo ayudaste porque ayudar era lo correcto. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, la voz de Enver era firme. Vi pasar a otros. Muchos otros. Me vieron, pero no se detuvieron. Solo tú te detuviste. Solo los humanos se detienen. Anna sintió que las lágrimas se agolpaban, pero parpadeó para contenerlas. Merecías ayuda, Enver. Mereces ser amada. Todos los seres merecen amor, dijo Enver en voz baja. Pero solo los humanos parecen saberlo en el fondo de sus corazones. Antes de que Anna pudiera responder, sonó la alarma de proximidad de su nave. Algo grande se acercaba. Anna se puso de pie de un salto, lista para volver a correr. Pero la nave que aterrizó cerca no representaba una amenaza. Tenía marcas que Anna reconoció de su investigación. Naves remanentes del clan Dreisen. Las habían encontrado.
Ember se acercó a Anna, lista para luchar o huir según fuera necesario. Pero la figura que emergió de la nave Drazen se movía despacio, deliberadamente inofensiva. Un antiguo Dres con escamas curtidas y marcadas por los años. Se acercaron con comedido respeto. «Soy Torncale», dijo el anciano Drazen en perfecto común galáctico. Lideró lo que queda de los clanes del norte. «Te he estado buscando, Dr. Wright, pero no por las razones que temes». Anna mantuvo una mano sobre Ember, lista para correr. «¿Entonces por qué?» Los ojos de Torncale, sabios y antiguos, se movieron entre Anna y Ember, captando el vínculo evidente, la postura protectora, la genuina dinámica familiar. «Porque necesitaba comprobar si la vieja profecía era cierta», dijo Torncale en voz baja. «Nuestros ancestros hablaban de una especie que vendría de estrellas lejanas, seres capaces de vincularse con cualquier forma de vida, cuya mayor fortaleza era el amor. Creíamos que era un mito. Pero al verte a ti y a la joven Ember, creo que la profecía hablaba de humanos». Anna los miró fijamente. «Solo soy alguien que ayudó a un niño necesitado». «Exactamente». Torncale dijo, «No ayudaste porque Ember fuera Dresden ni porque quisieras algo a cambio. Ayudaste porque viste sufrimiento y tu corazón no podía permitir que continuara. Esa capacidad, Dr. Wright, es rara en la galaxia, inestimable». Ember avanzó un poco, encontrando la mirada de Torncale. La anciana y la joven Dresden se comunicaron de maneras que Anna no pudo seguir. Una combinación de sonido y pulsos empáticos. Finalmente, Ember se volvió hacia Anna y habló con claridad. «Torncale te reconoce como una verdadera madre. Reconoce que nuestro vínculo es real. Nos ayudará a protegernos». Anna sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había cargado durante meses. Finalmente, se liberaba. La torre de reunión flotaba en el espacio neutral. Una enorme estación donde representantes de cientos de especies se reunían para discutir asuntos de importancia galáctica. Anna nunca imaginó encontrarse allí, ante el Consejo Galáctico con Ember a su lado. Pero Torncale lo había dispuesto. Después de meses de huir, de esconderse, de mirar constantemente por encima del hombro, finalmente tuvieron la oportunidad de resolver las cosas definitivamente. El Consejo escucharía su caso y emitiría un fallo vinculante en todos los territorios miembros. Anna vestía sus mejores galas, que no impresionaban mucho después de meses viviendo en una pequeña nave. Amber, en cambio, lucía magnífica, con escamas pulidas y relucientes, alas sostenidas con natural dignidad. El dragón Ling se había convertido en un joven adulto de aspecto imponente, y más de un miembro del consejo lo miró con evidente sorpresa. La sala de audiencias era enorme, con galerías de observación repletas de observadores. Anna reconoció a los representantes del Consejo de Preservación con aspecto severo y oficial. Dresden de los clanes remanentes, con expresiones indescifrables, y otros, tantos otros, todos curiosos por el humano y el dragoncito que habían desafiado la sabiduría convencional. La presidenta del Consejo, Meridian, declaró abierta la sesión. El presidente era un ser antiguo cuya especie Anna no reconoció, con la piel cambiando de color al hablar. «Estamos aquí para determinar los arreglos de custodia y cuidado del joven Dresden conocido como Ember. La doctora Anna Wright ha declarado a Bondrick como progenitor. El Consejo de Preservación impugna esta afirmación, argumentando que el cuidado adecuado de los Dresden requiere experiencia específica para la especie. Escuchemos a ambas partes». El representante del Consejo de Preservación fue primero, presentando su caso con deficiencias prácticas. Presentaron datos sobre la biología de los Dresden, sus complejas necesidades y las estructuras familiares tradicionales. Argumentaron que, si bien el cuidado de Anna había sido adecuado, Ember merecía criarse entre los de su especie, aprender su cultura y herencia como es debido. Todo parecía muy razonable. Anna sintió que su confianza flaqueaba. Entonces le llegó el turno. Se puso de pie, consciente de las miles de miradas que la observaban. Ember se acercó, ofreciéndole apoyo silencioso. Anna habló con el corazón. Les contó cómo encontró a Ember moribunda en Azar, las semanas de cuidados cuidadosos y el vínculo gradual que se había formado. Mostró su documentación, todas las pruebas de la notable recuperación y desarrollo de Ember. Explicó la imposibilidad biológica del vínculo humano-vecino y cómo había sucedido. «En fin, no soy disresina», dijo Anna con claridad. «No puedo enseñarle a Ember todo sobre su herencia y cultura, pero puedo amarla completamente y sin reservas. Puedo protegerla,
apoyarla y guiarla a medida que crece. Puedo ser el padre que necesita, aunque no sea el padre que nadie esperaba. El miembro del Consejo Reed, del Consejo de Preservación, se puso de pie para responder. Dr. Wright, su dedicación es admirable, pero ¿puede realmente afirmar que su apego emocional es lo mejor para Ember? ¿No se beneficiarían más de ser criados por su propia especie, aprendiendo sus propias costumbres? Antes de que Anna pudiera responder, Ember avanzó. Los Dragonling habían permanecido callados hasta ahora, pero claramente habían llegado al límite de su paciencia al ser tratados como si no estuvieran presentes. La voz de Ember resonó en un claro común galáctico, sobresaltando a muchos en la galería. Soy Ember. Hablo por mí misma. Toda la sala quedó en silencio. El joven Dressen rara vez hablaba en las sesiones de consejo, y ciertamente no con tanta confianza y claridad. Ember continuó, con palabras mesuradas y deliberadas. Me estaba muriendo cuando Anna Wright me encontró. No solo moría el cuerpo, sino el espíritu. No me quedaba esperanza. No hay razón para continuar. Anna me dio ambas cosas. Me dio amor sin preguntarme quién era ni a qué especie pertenecía. Simplemente vio que necesitaba ayuda y me la brindó. Las escamas del dragoncito cambiaron de color con la emoción, una expresión que Dressen usó para enfatizar. Hablas de lo que es mejor para mí como si no tuviera voz en esta decisión. Elijo a Anna Wright como mi madre. Ella es mi familia. Separarnos sería cruel y me dañaría de maneras que todos tus droves y cuidados apropiados jamás podrían sanar. Ember se giró para encarar al consejo en pleno. He aprendido mucho viajando con Anna. He visto humanos ayudar a desconocidos, mostrar amabilidad a quienes son diferentes a ellos, arriesgar su seguridad por quienes necesitan protección. Estos no son rasgos comunes en la galaxia. Son especiales, preciosos. Anna representa lo mejor de la humanidad y me siento honrada de ser su familia. El silencio que siguió al discurso de Ember fue profundo. Anna vio a varios miembros del consejo claramente conmovidos por las palabras. Incluso Reed parecía pensativo en lugar de combativo. Entonces Tonscale se puso de pie, anciano e imponente. Hablo por el remanente. Clanes Dressen. Hemos observado a Norite y Ember durante muchas semanas. Hemos visto el vínculo genuino entre ellos, el cariño y el amor que fluyen en ambos sentidos. Según nuestras leyes más antiguas, la familia se define por el vínculo, no por la sangre. Reconocemos a Anna Wright como la verdadera madre de Ember y la apoyaremos contra cualquiera que la cuestione. Se unieron más voces. Representantes de otras especies, muchos de ellos humanos, se pusieron de pie para compartir sus propias historias. Historias de adopciones entre especies, de familias construidas por elección en lugar de biología, de amor que trascendió las fronteras que separaban a los pueblos. Una mujer humana llamada Rachel contó cómo adoptó a un niño extraterrestre cuya especie no se parecía en nada a la de los humanos. Un traidor llamado Omar describió a su tripulación de especies mixtas que funcionaba como una unidad familiar. Historia tras historia, cada una demostrando que lo que Anna y Ember tenían no era exclusivo de ellas, sino parte de un patrón más amplio de comportamiento humano. La presidenta del consejo, Meridian, lo escuchó todo. Pieles que cambiaban de color, recorriendo todo el espectro. Finalmente, levantaron la mano para pedir silencio. Está claro que este caso toca algo más profundo que simples acuerdos de custodia. Se nos pide que reconozcamos que los lazos familiares pueden formarse entre especies, que el amor y el cuidado no están limitados por la biología. Esto es difícil de aceptar para muchas especies, pero la evidencia que tenemos ante nosotros es convincente. La silla hizo una pausa y luego continuó. El consejo falla a favor de la doctora Anna Wright. Se la reconoce como la madre legal de Ember con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Además, este caso sienta precedente. El derecho de vínculo se reconocerá entre especies cuando se puedan demostrar conexiones familiares genuinas. La galería estalló en ruido, algunos aplaudiendo, otros protestando. Anna no oyó nada. Abrazó a Ember con fuerza, ambas temblando de alivio y alegría. «Lo logramos», susurró Anna. «Eres mía y yo soy tuyo oficial y legalmente». El ronroneo de Ember retumbó entre ambas, más fuerte y feliz de lo que Anna lo había oído jamás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y trámites. Tonscale las ayudó a encontrar un hogar en un mundo pacífico llamado Haven, un planeta que acogía poblaciones mixtas y hacía pocas preguntas sobre familias poco convencionales. La casa era pequeña pero perfecta,
con espacio para el equipo de investigación de Anna y mucho espacio para que Ember volara. Se adaptaron rápidamente, estableciendo rutinas y ritmos que las hacían sentir como en casa. Otros humanos en la zona se acercó, muchas con sus propios hijos adoptivos alienígenas o familias de especies cruzadas. Anna y Ember se encontraron formando parte de una comunidad que comprendía lo que habían construido juntas. En su primera noche en la nueva casa, Anna se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. Ember aterrizó a su lado, tras pasar la tarde explorando la zona desde arriba. ¿Contenta?, preguntó Anna. Ember se acomodó cerca, con las alas plegadas. Contenta. Hogar, dijo la dragoncita simplemente. A salvo, querida. Esto es lo que esperaba en la oscuridad de Azar. Esto es lo que esperaba sin creer que fuera posible. Anna rodeó a Ember con un brazo, sintiendo la calidez de las escamas en el ritmo constante de ese ronroneo retumbante. Nos encontramos, pequeña. Contra todo pronóstico y la creencia popular, nos encontramos. Se sentaron juntas mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Dos seres de mundos diferentes, especies diferentes, biologías diferentes, pero familia en todo lo que importaba. A lo lejos, Anna pudo ver otras casas iluminándose mientras las familias se preparaban para pasar la noche. Familias humanas, familias alienígenas y docenas de familias mixtas como las suyas. Refugio tenía un nombre acertado, un lugar donde el amor podía florecer sin juicios ni restricciones. Ember señaló al cielo con un ala. La tierra está ahí fuera, en alguna parte. ¿Tu primer hogar? Sí, confirmó Anna. Tal vez algún día la visitemos y te mostraré de dónde vengo. Y te mostraré a Azar de nuevo, dijo Ember. No como un lugar de muerte, sino como el lugar donde nos encontramos. Anna sonrió. Me gusta la idea. Se sentaron en un cómodo silencio hasta que cayó la oscuridad total. Entonces, juntas, entraron al hogar que habían construido con valentía, amor y un compromiso inquebrantable. La galaxia era vasta y a menudo inhóspita, pero había lugares donde la familia podía arraigarse y crecer sin importar la especie ni las circunstancias. Lugares donde una madre humana y su cría de dragón podían vivir en paz, unidos por la simple verdad de que el amor no conocía fronteras. Y eso era exactamente lo que habían encontrado.